Y regresamos, señores, a esto que es tu mañana, hoy martes, ¿verdad? Martes 17 de junio del año 2025. Y ya tenemos por aquí a nuestro amigo, el profesor Derlin Calcaño, profesor de sociales y politólogo. Y antes de entrar con él, vamos a saludar a la gente que está ahí conectada con nosotros. Ángela Cooper, buenos días, bendiciones para ustedes. Gabriel Brito. Dice por aquí Elsa de León Jr., esos abusadores también cumplieron con pagarle a los corruptos bucaneros de la zona. Yo espero que no sea tan solo de RIP, que entren también al del frente de mi casa y de ahí para allá peinen a Cozón y todos los rellenos. Reitero, yo sé que mucha gente va a tomar esta palabra por donde le conviene, este comentario que yo he hecho. Yo lo que he dicho es, si el 99.9% de los proyectos no están cumpliendo con nada, ¿por qué nos estamos enfilando a un proyecto que al final lo que trae beneficio? Y es el único que tiene en su proyecto, dentro de su propio proyecto, compensar un poco. ¿Cuáles otros compensan? ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Darle seguimiento. Reitero, las empresas llegan hasta donde el Estado se lo permite a través de sus instituciones. No hablamos del ayuntamiento, porque eso no existe como órgano rector. Eso no existe. Porque si el ayuntamiento existiese, otro gallo cantara. Porque por donde primero llegan es ahí. Pero ahí no saben nada. Ahí todo es medio ambiente, todo es turismo. Ellos no representan nada. Dice Judy Cabral, buenos días, Dios le bendiga, Gabriel Brito. Pero ¿y qué pasó con Pijín? Bueno, Pijín está trabajando. Pijín parece que se huyó, parece que Pijín se pasó al lado contrario. Elsa de León, es muy normal sacar una licencia de caltamatías y aplicarla en los humedales de las terrenas y en las montañas. Es bueno que las autoridades ya se dediquen a hacer su trabajo, como lo he pedido siempre. Vamos a hacer el trabajo, pero no vamos a permitir que las empresas lleguen y se encuentren con este desorden. Entonces, luego de que gastan su dinero, de que mucha gente invierte, entonces salimos de que no se puede, hay que objetarla. Entonces, estamos siendo doble moral en ese sentido. Si son todas, son todas, no a una sola. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro amigo Derlin Calcaño, que ya está por aquí, el profesor Derlin, quien es profesor de sociales y politólogo. Gracias, hermano, por venir más temprano hoy. Gracias. Y gracias a toda la audiencia que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales en esto que es Tu Mañana, el programa más completo que tiene las mañanas en toda la región del Nordeste. Hoy quiero abordar un tema que está picando en todos los noticieros y redes sociales, y es explicar un poco lo que está sucediendo en Oriente Próximo con Israel e Irán. ¿Qué es lo que está pasando entre estas dos naciones? ¿Por qué razón se están bombardeando? Y demás cosas. Y al igual que todos los conflictos bélicos que hay actualmente, siempre alrededor de esta hay muchas teorías de conspiración, mucha gente hablando, mucha gente opinando, mucha gente diciendo, muchos videos en redes sociales diciendo 5 cosas que no sabía del conflicto de Israel e Irán, por qué Israel y aquello, y hay mucha gente hablando de esto como si fueran expertos en la materia. Y no es que yo sea el más experto en la materia, pero creo que puedo hablar con más propiedad de este conflicto que muchas personas en redes sociales que ni siquiera saben el significado de la palabra geopolítica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razón se están bombardeando Israel e Irán en en estos últimos días? ¿Por qué razón es el conflicto? Uno de los primeros mitos que yo quisiera desmitificar sobre este conflicto es que Israel quiere destruir a Irán, Israel quiere destruir a los árabes, y eso es falso. Israel no busca destruir a Irán con todos estos bombardeos. Israel lo que busca es desestabilizar el gobierno de los ayatolá, para ser más específico, el gobierno de Ali Khamenei, que es el ayatolá actual de Irán, para que así los grupos de los movimientos sociales que buscan mayores libertades
y mayores derechos para la población iraní y los grupos independentistas de Irán puedan derrocar el gobierno de los ayatolá y así poder establecer un gobierno más liberal, más democrático en Irán, ya que todos estos movimientos que piden mayores libertades y mayores derechos civiles se han incrementado después de la muerte de una periodista iraní en 2022, que fue una revuelta a nivel internacional. Se incrementaron, pero obviamente el régimen de los ayatolá, como es un régimen principalmente militar y que tiene mucho poderío en el país, entonces ha reprimido todos estos movimientos. ¿Y quiénes son los ayatolá? Los ayatolá simple y sencillamente es un grupo que gobierna a Irán desde la década de los 90, desde la década de los 70, si no mal recuerdo, después que derrocaron a la monarquía iraní que gobernaba Irán desde ese entonces. Y los ayatolá, este grupo de musulmanes de corriente chiita, y eso es algo que tenemos que entender. Si usted quiere entender lo que está sucediendo principalmente en Irán y por qué Irán le tiene odio a Israel, tenemos que entender que los musulmanes son estas personas que siguen la corriente del Islam y que son seguidores de Mahoma y que tienen dos corrientes, así como la religión judeocristiana tiene dos corrientes principales, que son los protestantes y los católicos, aunque creen en el mismo Dios. Asimismo son los musulmanes. Hay unos musulmanes que siguen la corriente chiita, que es una corriente muy radical, muy de extrema, que cree en todo este proceso de la guerra santa y de inmolarse a sí mismo y que se llenan de bombas, que viva América, ¡pum!, y se explotan y piensan que por eso Dios lo va a recompensar y todas estas cosas. Y luego tenemos una corriente que son los sunitas, que es una corriente más conservadora, una corriente más tranquila, que sigue todas las leyes del Corán y toda la ley de la Sharia, pero que no son tan extremistas y que sí han abierto un poco más a las relaciones internacionales, al comercio. Vamos a ponerlo así. Los sunitas son árabes que se pasaron al capitalismo, vamos a ponerlos así. Y los chiitas son árabes, son musulmanes que se pasaron al socialismo. Para ponerlo un poco más en contexto que ustedes lo puedan entender. Esos son esas dos corrientes del Islam. Los sunitas son los chilling, los tranquilos, los que creen en todo en todo el Corán, que siguen todas las reglas tradicionales del Corán y la ley sharia. Y los sunitas son esta gente extrema que creen en la guerra y todas las cosas y en conseguir la cosa por la fuerza. Entonces, los ayatolá es una rama del gobierno iraní que es extremadamente chiita. O sea, hay chiitas y los extrema chiitas. Como así hay de derecha y extrema derecha y de derecha y de izquierda y de extrema izquierda, así son los ayatolá. Ellos son el extremo de los chiitas. Entonces, como el pueblo árabe y el pueblo de Israel comparten una misma historia, comparten un mismo progenitor, por así decirlo, que en este caso es Abraham, los chiitas creen que todo lo que es de Abraham, todo lo que procede de Abraham, ya sea la tierra prometida como la bendición de la primogenitura, le pertenece porque ellos son descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham, pero que la promesa que Dios le hizo a Abraham era a su primogénito, pero con su mujer Sara, no con la criada de Sara, sino con su mujer. Pero crecieron estos dos pueblos con ese resentimiento, principalmente los árabes hacia los israelitas, por ese resentimiento de que ellos son lo primero y todas las cosas, pero también ese resentimiento creció más cuando se formó la religión oficial del Islam, allá por el siglo XII después de Cristo, y comenzó todo el proceso de la Guerra Santa por reconquistar a Jerusalén, que es la ciudad santa, donde también fue Mahoma que recibió la visión y todas las cosas. Y hasta el sol de hoy, la ciudad de Jerusalén está dividida en dos partes, una parte judía y una parte árabe, donde están todas la principal mezquita de la religión musulmana. Entonces, los iraníes, al cargo de los ayatolá, desean el exterminio total de Israel. Ellos son los que desean el exterminio total de Israel. Y en varias alocuciones del ayatolá Ali Khamenei
ustedes siempre van a escuchar que termina cualquier alocución que él termina diciendo: Alá bendiga a Irán, muerte a Israel. El odio viene de parte de los iraníes, principalmente del grupo chiita que gobierna a Irán en estos precisos momentos, los ayatolá, viene precisamente de ellos hacia Israel, no de Israel hacia ellos. A Israel le interesa desestabilizar el gobierno de los ayatolá para ellos poder establecer una relación diplomática y comercial con Irán, así como lo hizo con todos los países de la península arábica en los acuerdos de Abraham de 2020. Israel no tiene problema con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Arabia Saudita, que todos son musulmanes, pero ¿qué pasa? Son musulmanes, pero son de la corriente sunita, no son chiitas. Israel tiene buenas relaciones con todas estas personas. Por esa razón fue que cuando los hutíes de Yemen deciden ocupar el golfo que hay entre Irán y Arabia Saudita, entre Arabia Saudita y Yemen, cuando ellos deciden ocupar ese golfo de ahí, ¿quién es el primero que va en respuesta o en rescate de ese golfo, que es por donde pasa el 20% del petróleo del mundo? Es Israel, porque Israel ya tiene relaciones diplomáticas estrechas con países árabes. Y ahí es donde quiero desmentir: Israel no odia a los árabes porque ya tiene relaciones diplomáticas con países árabes. Pero los países árabes con los que Israel tiene relaciones diplomáticas son con países árabes de corriente sunita, no chiita. Y los sunitas son los que se han decidido abrir el mundo. Y por esa razón usted ve que estos países árabes como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son los países árabes que más dinero tienen. Porque se abrieron al mundo, entendieron de que ellos podían seguir creyendo, podían seguir teniendo su religión, podían seguir teniendo todas sus costumbres, pero abrirse al mundo, tener una relación más estrecha con el mundo, abrirse al comercio. Un ejemplo de China. Exactamente, un ejemplo de lo que sucedió también con China. Ellos tomaron ejemplo de ellos y dijeron: pero nosotros no tenemos que ser tan cerrados, podemos abrirnos, miren, tenemos cosas que podemos comercializar, las personas pueden venir aquí sin ningún problema. Si ahora esto no lo ponemos en juego, porque por ejemplo, de esos países que tú hablas, y escúcheme que le interrumpa, claro, por ejemplo, Dubái, en Dubái el comercio es libre. Claro. Ahora, no puedes tomar ron. No. Es prohibido tomar ron. No. Es prohibido tocar las mujeres, es prohibido todo lo que son sus culturas y su historia y su religión. Están permeadas, pero permeadas de una forma que tú no te lo puedes imaginar. No. Primero tú tienes que leer primero eso antes de leer otras cosas. Claro. Esto se puede hacer, esto no. Y ellos, lógicamente, tomando en cuenta, porque han sido inteligentes también, ellos no son tan radicales, el petróleo un día se va a acabar. Ahora, ¿de qué voy a vivir cuando el petróleo se acabe? Claro, de las relaciones. Y por esa razón es que usted ve que un emirato como Dubái es tan visitado actualmente, porque ellos se abrieron al comercio. Incluso en un país musulmán fue donde se celebró la última Copa del Mundo, Qatar. Claro. Entonces, todo eso fue inyección de dinero, pero sin embargo, un país de corrientes chiita como Irán, ¿cómo está? En quiebra. Está destruido por todos los conflictos internos que hay, por todas las represiones sociales que hay y por toda la represión que hay en contra de los países que no necesariamente están alineados a ellos. Por esa razón, los únicos países que apoyan a Irán, que son árabes en este caso, en toda su protesta o en toda su represalia en contra de Israel, los únicos países que lo apoyan son Irak, que está al lado. Siria lo apoyaba, pero después de la caída del presidente de Siria en el año pasado, ya automáticamente quien asume el poder en Siria es un gobierno que no es chiita, que no es tan radical. Entonces, ya solamente los países árabes con los que cuenta el apoyo de el apoyo de Irán, o sea que Irán cuenta con su apoyo, es Irak, que está a su lado, Afganistán, que está gobernado por los talibanes, que también son una corriente de la religión musulmana muy radical, y Pakistán. Esos son los únicos países árabes con los que Irán cuenta su apoyo. Y ya luego otros países que no son árabes, como Rusia, pero que Rusia no se va a entrar de lleno en el problema. No. Rusia no se va a entrar de lleno en el problema, porque incluso los drones que Rusia utilizaba en contra de Ucrania venían de Irán.
Entonces, ya él tiene, y ya Rusia ha perdido muchísimo terreno gracias a su descuido últimamente con Ucrania, él no puede abrir otro frente de guerra con otra nación. Y aparte eso implicaría de que si Rusia se mete en el problema, entonces los aliados de Israel también se van a meter y por ahí vamos a comenzar de nuevo con lo que fue la Primera o Segunda Guerra Mundial. Porque así fue que comenzó. Tú te metes, pues yo me meto. Tú te metes, entonces así se metió todo, medio mundo. Que está a punto de decir que creo que ayer estaban esperando la firma de una orden ejecutiva que ordenara a Estados Unidos meterse en el conflicto junto a Sí. Israel. Que lo va a tener que hacer, porque mucha gente no sabe. No, y ya él está, porque Estados Unidos Claro. tiene búnkeres. Y está ayudando Exacto. a proteger las fronteras y el cielo de Israel Sí, y con el tema de los tiene, misiles. exacto, él tiene barcos en el mar Egeo que son los que están interceptando muchos de los misiles iraníes que la cúpula de hierro de Israel no puede interceptar. Porque aunque la cúpula de hierro ha sido una defensa muy exitosa para proteger la integridad de Jerusalén, para ser más específico, no es del todo tan efectiva porque No, claro. ya lo hemos visto en estos días, ante la constante oleada de misiles, uno o dos escapan, y la gran mayoría de muertes que hemos tenido hasta el momento, que según mis informaciones hasta anoche eran alrededor de 35 muertos de parte de Israel, fueron específicamente por estos misiles que la cúpula de hierro no pudo interceptar. Ahora bien, tal cual como yo explicaba anteriormente, lo que Israel busca es desestabilizar el gobierno de los ayatolá. Y por esa razón usted ve que el principal ataque de Israel cuando comenzó a bombardear a Irán no fue hacia una ciudad, sino fue hacia una central nuclear que ellos estaban desarrollando. Porque Israel teme en que Irán desarrolle armas nucleares. ¿Por qué razón? Porque esta gente son locos y lo que quieren es el exterminio de Israel. E Israel sabe que a ellos se les da trepito y dos tomates desarrollar una bomba nuclear y mandársela a Israel. Netanyahu sabe eso. Netanyahu sabe que si estas personas logran desarrollar armas nucleares, primero la van a lanzar es para Israel. Porque es que tienen un recelo, tienen un resentimiento con Israel, que desean borrarlo. Y muchas veces el ayatolá ha dicho que no va a descansar hasta que no borre a Israel del mapa. Y eso son declaraciones que hay que tomarlas. Si vienen de un chiita, hay que tomarlas en serio. Entonces, por esa razón, los ataques de Israel son siempre hacia las centrales nucleares que ellos han tenido, hacia los objetivos de las principales cabecillas del régimen de los ayatolá. Ya hay varios de esos cabecillas que están muertos, quedan muy pocos. Ese es el objetivo de Israel, desestabilizar el gobierno para que así esos grupos que ya vienen exigiendo nuevos derechos, un cambio de régimen en Irán, puedan resurgir, porque tal cual como yo le dijo, ya Israel tiene relaciones diplomáticas muy buenas con otros países árabes, pero países árabes sunitas, y le conviene mucho más tener una relación concreta con Irán. ¿Por qué razón? Irán es el tercer país después de Venezuela y Emiratos Árabes Unidos con la tercera mayor reserva de petróleo del mundo. Es el cuarto país mayor productor de gas licuado de petróleo. Y todo eso está en manos de un grupo de personas que no lo está aprovechando y que lo único que está haciendo es con ese dinero desarrollar armas. ¿Pero para qué? Para atacar al propio Israel. Por esa razón es que Israel lo que busca con sus ataques, y el mismo Netanyahu lo dijo en una locución días atrás, después que el ministro de Defensa de Israel dijo que iban a destruir a Irán por todas las oleadas de los misiles, Netanyahu salió y dijo, bueno, no, el plan no era ese. El plan es que lo que nosotros queremos es que esa gente salga, y por esa razón nuestros objetivos no son civiles. Al contrario de ellos, que sus objetivos sí son civiles, porque Irán no ataca directamente las bases militares que tiene Israel en diferentes lugares. Está atacando las bases donde hay civiles, está atacando las ciudades donde hay gran concentración de civiles. Por esa razón es que usted ve que Israel siempre ataca las bases nucleares, porque ya ellos han concedido mucho uranio enriquecido, que ese uranio enriquecido, si lo tratan bien, si hacen los procedimientos correctos, pueden desarrollar bombas nucleares en cuestión de meses. Y gracias a la inteligencia de Israel se dieron cuenta que ya el uranio enriquecido que ellos tenían estaba tan tratado que en cuestión de 3 meses ya podían desarrollar la primera bomba atómica. Entonces, por esa razón es que ellos decían, no, hay que actuar ahora. Y el primer bombardeo que sucedió días atrás de parte de Israel hacia Irán, cuando
Netanyahu salió a decir que a justificar ese bombardeo, él lo dijo bien claro, fue algo de prevención. Este bombardeo fue preventivo porque nosotros sabemos que si esta gente deciden trabajando con el uranio enriquecido que ya tienen, entonces pueden en cualquier momento desarrollar una bomba atómica y mandarla de una vez para acá y entonces ahí sí nos jodimos todo el mundo. Entonces fue algo preventivo. ¿Cuál fue el segundo objetivo de Israel con sus bombardeos? Yo no estoy justificando nada, solamente estoy explicando el porqué de cada una de las cosas. ¿Cuál fue el segundo objetivo? Las centrales de petróleo y las centrales de gas, porque todo esto es lo que le da poder al régimen de los ayatolá. El que ellos digan, no, yo tengo armas nucleares, automáticamente la población tiene que echarse para atrás ante cualquier revuelta. No, yo tengo dinero que me da el petróleo, yo puedo pagar todos los sicarios que yo quiera para destruir cualquier grupo que ustedes tengan. Entonces, automáticamente la población se reprime, pero cuando ya tú le quitas sus principales fuentes de poder a un régimen como ese, eso le da la capacidad a que el pueblo civil pueda seguir levantándose y pueda seguir manifestándose en contra de este régimen hasta lograr derrocarlo, como sucedió en Siria. Por esa razón fue que 10 años anteriores, aun cuando Israel tenía la guerra abierta con Palestina, seguía atacando Siria porque quería destruir el régimen del presidente de Siria en ese momento hasta que los rebeldes, así dicho por el mismo presidente de Siria, lograron hacer que el presidente de Siria tuviera que huir hacia Rusia y dejar el poder. Y todo eso fue gracias a los constantes ataques a las centrales militares, a las centrales de armas del presidente de Siria de entonces. ¿Por qué Israel deja de atacar a Siria? Automáticamente el presidente se va. Porque logró su objetivo. Logró el objetivo de que el presidente de Siria, que no me recuerdo el nombre porque es un nombre muy complicado, abandonara el poder junto con su familia y toda su cúpula de gobierno. Automáticamente cesaron los ataques a Siria. Investigue en Google cuándo fue el último ataque de Siria, de Israel hacia Siria, y usted va a ver que va a coincidir justamente con días anteriores o semanas anteriores a que el presidente de Siria saliera oficialmente del país y de retirada. Coincide exactamente. Porque eso es lo que siempre quiso Israel. Y ya no está atacando a Siria. Ya Siria ahora está en un proceso de poder estructurarse nuevamente políticamente, pero ya Israel no le está atacando. Ahora su objetivo principal es Yemen, donde están los hutíes, que son otra corriente chiita que apoya a Palestina y también apoya a Irán en toda su lucha en contra de Israel e Irán, donde está el régimen de los ayatolá. Pero esta guerra entre estas dos naciones va a continuar hasta que lamentablemente el caso los ayatolá decidan abandonar el país o decidan dejar el poder, cosa que veo muy difícil porque los chiitas tienen esa persistencia porque ellos no lo hacen por ellos lo hacen por Dios y por todas las cosas y una cuestión religiosa ahí que son los que lo llevan a ese extremo de hacer tantas barbaridades, o hasta que Israel logre consolidar una fuerza militar con el apoyo de todos sus aliados, de modo que ellos no puedan, o sea, de modo que Irán no pueda seguir atacando. O sea, cuando Irán vea que ya es impenetrable la defensa, que lo único que están haciendo es perdiendo recursos, perdiendo dinero, entonces ahí automáticamente ellos van a decir, no, vamos a mejor a descansar, vamos a tratar de reestructurarnos y todas las cosas. Lo mismo que estaba sucediendo años anteriores, porque a todo esto, en años anteriores, Irán, que era lo único que hacía, le mandaba 2 o 3 misiles a Israel para decirle, güey, no se olviden de mí. Yo estoy aquí, tranquilo, yo no me he olvidado de ustedes. Y obviamente esos 2 o 3 misiles que Irán le mandaba a Israel eran fácilmente interceptados por la cúpula de hierro de Israel. Y nunca hicieron efecto en Israel. Pero ahora como ya ellos se enriquecieron nuevamente con nuevo armamento que desarrollaron, y misiles supersónicos, balísticos e intercontinentales, entonces ellos dijeron, vamos a darle ahora, porque ya estamos armados. Entonces, mientras Israel tenga esa defensa que tiene y si la incrementa, lo único que vamos a ver es una desescalada. Una desescalada de parte de Irán hacia Israel. Y después que suceda esa desescalada, entonces Israel puede lograr seguir atacando bases militares
de Irán hasta lograr el objetivo, que es desestabilizar el gobierno por completo de los ayatolás y que así pueda surgir un nuevo gobierno más democrático, más liberal. Obviamente no tiene que ser un gobierno que no sea islámico, o sea, porque va a seguir siendo del Islam, pero que sea un gobierno del Islam, pero de una corriente sunita, y que todas aquellas etnias que están en Irán, que tienen deseos de independizarse de todo el régimen de los ayatolás, también puedan conseguir eso y puedan tener más autonomía dentro de su propio territorio. Entonces también lo consigan y así Israel pueda establecer relaciones más cercanas con Irán y pueda entonces también ellos ayudarlos a tener nuevas relaciones, una nueva apertura con el mundo, porque Israel, a pesar de todas sus cosas, tiene una buena relación con muchos países del mundo, y esa relación que Irán logre establecer con Israel puede abrirlos a ellos a nuevas relaciones con todo el mundo. Por esa razón es que vemos que también el propio Putin ahora está queriendo ser el mediador entre este conflicto, porque tampoco a él le conviene que ese conflicto escale a mayores, sino que venga en un proceso de desescalada hasta que ambos tengan que sentarse en la mesa del diálogo, cosa que no va a suceder, pero que por lo menos puedan decir, ok, no, vamos a parar la cosa un rato y vamos a quedarnos tranquilos, y entonces después vemos qué es lo que pasa. Esas son las previsiones que tenemos en términos políticos y geopolíticos sobre el conflicto de Israel e Irán. ¿Eso va a afectar a República Dominicana? Obvio sí, porque entonces ahí todo eso va a escalar o va a afectar en términos del precio del petróleo, y automáticamente el precio del petróleo y el gas suban. Aquí también las cosas van a subir. Todo lo que se maneja con petróleo y gas aquí, que viene de fuera obviamente, entonces eso no va a afectar. Aquí no va a afectar a Venezuela, porque Venezuela ya produce petróleo y todas esas cosas y no tiene que estar comprándole petróleo a nadie. Pero República Dominicana sí, porque dependemos del petróleo que viene de esos países, que principalmente vienen de países árabes hacia Estados Unidos, y Estados Unidos entonces lo comercia con todo el resto de América Latina, y como a ellos le va a salir un poco más caro, entonces nos van a tener que venderlo un poco más caro a nosotros, y ahí entonces tendremos un aumento en la canasta básica, en los combustibles y demás cosas. Bueno, muchísimas gracias, no mejor explicado, gracias al profesor de sociales y politólogo Derlin Calcaño, pues por estar nuevamente con nosotros, como cada martes y viernes estará por aquí fijo con nosotros y en otros proyectos que tenemos mucho más adelante. Gracias, profesor. Que se mejore de la gripe. Gracias. Tome el... Quiero recomendarle, señores, no me está publicitando, pero a lo mejor lo hace. Claro, nadie sabe. Uno lo dice algo, pero no se escribe algo. Algo, ¿verdad? Sí. Un cuchillo. Yo tenía ayer dolor de cuerpo, tenía alergia a la garganta y empezaba a estornudar y eso. Señores, me tomé ese medicamento, algo que viene como en unas cápsulas, pero viene como granulado. Increíble el efecto de ese medicamento. Se lo voy a traer mañana para que ustedes lo vean. Sí. Porque como me funcionó a mí, me ha funcionado varias veces, pues es bueno recomendárselo a otros para que no estén gastando dinero en pastillas que al final no funciona. No sé qué es lo que le echan, no sé si es la fórmula de la abuela, pero de que funcionan. Bueno, nos vemos entonces. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de esto mañana, hoy martes 17 de junio del año 2025, esperando, señores, que esta situación bélica, geopolítica, radical, religiosa, no siga escalando, porque al final los que más sufren son esos inocentes que no tienen nada que ver con ese conflicto. Ni Israel ni Irán, esperamos que tengan un poquito de conciencia y ya dejemos de pelearnos uno con otro. Pero qué pena. Bueno, regresamos en un momento con más de esto mañana.